Honduras tuvo el flagelo de la desaparición forzada en la década de los 80 en el contexto de la doctrina de seguridad nacional hace más ya de 40 años. Total de 174 desapariciones forzadas según el informe de Los Hechos Hablan por sí mismos, un total de 184 desapariciones forzadas según el COFADE, pero sabemos que fueron muchas más, centenares de casos de desaparición forzada, frente a los que no ha habido durante todo este tiempo ningún mecanismo en términos de justicia, de verdad o de reparación a las víctimas. Entonces, por vez primera en el país se presenta un marco legal, un proyecto de ley que pretende saldar esa deuda histórica que existe con las víctimas de desaparición forzada, de homicidios y ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de violencia sexual cometidas entre 1980 y 1993, precisamente con medidas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Es clave que se pueda aprobar este marco legal para, de alguna manera, saldar esa deuda histórica con las víctimas y sus familiares. Algunas de las medidas que la ley contempla son, por ejemplo, en materia de verdad, el establecimiento de una comisión de la verdad, porque el derecho a la verdad no es solamente un derecho individual, sino que es un derecho de la sociedad en su conjunto, a conocer las razones y los hechos que dieron lugar a los abusos y las graves violaciones de derechos humanos. Pero también implica el acceso, por ejemplo, a los archivos históricos, a los archivos militares, para construir la memoria, para que crear un legado para que no se repitan jamás esos graves hechos. Por ejemplo, en materia de justicia se prevé el establecimiento de una fiscalía especializada y un circuito especial que pueda, de manera específica, investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Y en materia de reparaciones es clave, porque el país nunca ha tenido como tal una política ni un programa de reparaciones a las víctimas. Y por reparación no solamente hablamos de una indemnización, sino de medidas de alguna manera de reparación incluso simbólica, que son claves para dignificar a las víctimas de lo acontecido. Y por supuesto las garantías de no repetición, que es todo aquello en términos del reconocimiento de la responsabilidad del Estado y otras, que pretende que esos graves violaciones y esos graves abusos del pasado no vuelvan a repetirse. El Estado de Honduras tiene pendiente todavía el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para con las víctimas y los familiares de la doctrina de seguridad nacional de la década de los 80. Este es el momento en el cual puede cumplir finalmente con esas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero además, llevar a cabo la aprobación de este proyecto de ley, que es un proyecto en términos de justicia transicional, no solamente tiene un claro mensaje jurídico, sino es un mensaje político de evitar la repetición de esos graves abusos. En ese momento, el Gobierno, el Ejecutivo, ha mostrado su aval y su respaldo al proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Y entendemos que hay un clima favorable en el Congreso para su aprobación, porque los derechos de las víctimas no pueden estar en el marco de la polarización política. No es un tema de polarización, es un tema de justicia, es un tema de dignificar finalmente a las víctimas en el país.